conviene quizás recordar que estuvimos leyendo en la última conferencia citas de Ellen White que hablaba precisamente de este tema. Hoy vamos a continuar donde lo dejamos y precisamente también será todo de lectura. Iremos comentando sobre lo que vayamos leyendo. No sé hasta dónde nos vamos a quedar. La verdad es que he estado repasando todo lo que aún hay para salir en las conferencias y va a dar para más de una conferencia seguro aún. Lo curioso es que iremos leyendo citas que nos hablan de los personajes antediluvianos, pero también volveremos después a hablar sobre Adán y Eva. Porque, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, si no entendemos que Adán y Eva es un hecho literal, vamos a quedarnos a dos velas sobre el personaje que apareció tantos años después, llamado Jesús. Por eso es interesante que nosotros captemos la profundidad de la realidad y de lo que pasó con Adán y Eva y esa situación que se creó para que entendamos qué vino a hacer Jesús en la historia de la humanidad. Por eso no podemos caer en el falso concepto que el catolicismo está transmitiendo, que eran sencillamente historias para que aprendiésemos algo, pero que no eran realidad, eran un mito. Nosotros vamos a ver, una vez más, la importancia de la lección que podemos extraer de esto. Vamos ahora ya a entrar en la materia con la tercera parte sobre los antediluvianos, y vamos a empezar antes con un texto bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 14, donde diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a verlo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estas palabras del apóstol Pablo nos están refiriendo de que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo especial, apartado. Esto no quiere decir que vivan ermitaños, pero sí que el contacto con los incrédulos tiene que llegar hasta un cierto punto. Porque si hay una unión, un yugo, sea en matrimonio, sea en comercio, esto va a implicar problemas para el creyente con toda probabilidad. Entonces, la luz y las tinieblas no están juntas. No puede haber comunión entre ellas. O se está con Dios o no se está. Entonces, ¿esto por qué os lo he puesto aquí? Sencillamente, con esto quiero recordaros un poco ya lo que vimos anteriormente, cómo el pueblo de Dios antediluviano iba muy bien, los descendientes de Set, hasta que empezaron a vincularse con los otros descendientes de sus hermanos de Set, los de Caín y demás. Y a partir de allí se mezcló el pueblo de Dios con sus auténticas creencias con lo que hacían los demás, que era todo lo contrario. Y entonces esto fue la causa de que el mundo fuera de mal en peor. En vez de mejorar los malos hacia lo bueno, los buenos fueron hacia lo malo. Y solo quedó un pequeño residuo, un remanente de todo ese gran pueblo de antaño, que fueron los que finalmente predican el diluvio, y unos pocos de ellos que aún no mueren entran en el arca y se escapan. Pues bien, de esto nosotros podemos extraer aún lecciones, porque como era en antaño, va siendo ahora y lo será aún más después. Vamos a seguir con las lecturas de las citas de Ellen White, del mismo libro donde dejamos, en Patriarcas y Profetas. Lo dejamos en la página 91, vamos ahora ya por la 92. Porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios, rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Se especula cuántas personas habían en ese mundo antediluviano. No sabemos cifras exactas, pero las palabras de Ellen White son claras. Enorme población antediluviana. Eran muchos los habitantes
del mundo antiguo. Los cálculos, como dijimos ya la otra vez, aproximadamente parece ser que podían ser la población actual o quizás hasta un poco más. Pero toda esta gente, como hemos leído al principio, rechazaba el seguir la autoridad de la ley divina. Durante 120 años, el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora. Antes de que el legislador, o sea, Cristo, venga a castigar a los desobedientes, exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad. Pero para la mayoría estas advertencias serán vanas. Dice el apóstol Pedro: en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, los deseos de placer deshonestos en exceso, además, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Nos dice que en los tiempos finales habría gente que se reiría de que Jesús volvería, ¿no? Y, si esto ya lo decían nuestros antepasados y mira, aún estamos así. Curiosamente vamos a ver cómo ella también habla de que esto no se refiere solo a la gente que escucha esto por primera vez, sino a gente de la propia Iglesia del pueblo de Dios. No hemos repetir hoy estas mismas palabras, no solo por los impíos, sino también por muchos que ocupan los púlpitos en nuestra tierra. No hay motivo de alarma, dicen. Antes de que venga Cristo, se ha de convertir el mundo entero y la justicia de reinar durante 1000 años. Esto es lo que ellos dicen, el milenio. Paz, paz. Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por el inquietante mensaje de estos alarmistas, refiriéndose a los que decimos que Jesús viene pronto. Pero esta doctrina del milenario no está en armonía con las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Jesús hizo esta pregunta significativa, que se aparece en Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Habla de sí mismo, que se reconocía como Hijo del Hombre a Cristo. Como hemos visto, Él manifiesta que el estado del mundo será como en los días de Noé. De aquí la importancia que nosotros sepamos qué sucedió entonces para ver cómo el cumplimiento otra vez va a ser en nuestros días y nos podemos preparar para el retorno de Cristo. San Pablo nos recuerda que la impiedad aumentará a medida que se acerque el fin. 1 Timoteo 4:1 nos dice: el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Ya vemos cómo Satanás no estará quieto y va a utilizar errores en las doctrinas y doctrinas provenientes de demonios para que mucha gente se extravíe. El apóstol dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, 2 Timoteo 3:1, y nos da una tremenda lista de pecados que se notarían entre quienes tendrían apariencia de piedad. Venir tiempos peligrosos, que se lo digan a los mexicanos actualmente, o que se lo digan a cualquier parte del mundo donde hay tantos problemas. La inseguridad ciudadana por todas partes, terrorismo, guerras, conflictos, delincuencia, cada vez hay más. Es imparable. Pues esto estaba profetizado que así sería. Y esto es lo mismo que aconteció en los días de Noé. El mal iba a más, no a menos. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Cuando se habla del tiempo de gracia, es el tiempo que las personas tienen para aceptar a Cristo y entregar su vida a Dios y seguirle de verdad, de corazón. Eso es conocido como el tiempo de gracia. Lo tuvieron los antediluvianos hasta el momento en que se cerró la puerta del arca, y el mundo lo está teniendo aún ahora, hasta que haya un cierto momento de la historia en que eso también va a terminar. Será el fin de ese tiempo de gracia. Pero ya veis, ¿a qué se dedicaban? Diversiones y festividades. ¿Hace falta que os diga cómo está la situación actual en nuestra sociedad? La gente
Solo piensan divertirse en festividades. Bien, lo mismo precisamente que antes. Los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. Es interesante, ¿eh? Esto lo hacían los que poseían influencia y poder. ¿Quién serían? Dirigentes religiosos. Y también podrían ser gente mandataria. La historia parece ser que siempre se repite, ¿no? ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Y tanto. Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y las diversiones. Hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. Bien, yo que tengo mucho contacto precisamente con gente joven, puedo constatar que esto es así. Sobre todo la gente necesita excitaciones, pasárselo bien continuamente, placeres, tantos como se puedan. Pues bien, todo esto ¿qué provoca en las mentes de las personas? Que las cosas relajadas, las cosas que pueden unirnos a Dios, no tengan emoción para las mentes, y eso se desestime. Y mientras se está distraído con excitaciones, no querremos unirnos a Dios, porque Dios dice que hay cosas que no deberíamos hacer para nuestro propio bien, pero nosotros, como el mal nos gusta, pues venga a seguir con eso. Y así nadie se prepara. En los días de Noé, los filósofos declararon que era imposible que el mundo fuese destruido por el agua. Claro, no había llovido nunca. Asimismo, hay ahora hombres de ciencia que tratan de probar que el mundo no puede ser destruido por fuego, que es como va a acontecer al fin, que esto es incompatible con las leyes naturales. Pero el Dios de la naturaleza, el que creó las leyes y las controla, puede usar las obras de sus manos para que sirvan a sus fines. Él está por encima de todo. Cuando los grandes sabios habían probado a su entera satisfacción que era imposible que el mundo fuese destruido por agua, cuando los temores del pueblo se habían tranquilizado, cuando todos consideraban que la profecía de Noé era un engaño y le llamaban fanático, entonces llegó la hora de Dios. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. Y los burladores sucumbieron en las aguas del diluvio. Con toda su jactanciosa filosofía, los hombres descubrieron muy tarde que su sabiduría era necedad, que el legislador es superior a las leyes de la naturaleza, y que la omnipotencia no le faltan medios para alcanzar sus fines. Y como fue en los días de Noé, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Nos damos cuenta de cómo está describiendo esa venida de Jesús? Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Esto aparece en Lucas 17, 26 y 30 y 2 de Pedro 3:10. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad, y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. Es interesante cuando nosotros razonamos estas palabras. Hay un momento en la historia que estamos viviendo ahora que es de crisis. Ahora no podemos hablar que se esté edificando continuamente y se esté prosperando. Solo podríamos llegar a hablar de que se intenta aún mantener diversiones y fiestas. La gente que ahora está predicando que Jesús vuelve pronto, debido a las señales, algunos sí que se les ridiculiza, pero ahora el mundo está en un momento de crisis, y ante la crisis, la gente, y si no probadlo, hablarles de estas cosas,
y veréis que no todos son burladores, porque ahora, por un momento de tiempo, están receptivos al planteamiento de lo que nosotros les podemos dar como mensaje. Claro que debemos saberlo encarar. Pero curiosamente, cuando estas palabras se escriben, nos están diciendo de que habrá ya negocios en movimiento, se plantará, se edificará. Va a haber un momento en la historia de la humanidad en que habrá un resurgir de los momentos de prosperidad en el mundo. Esto va a acontecer en un cierto momento histórico del futuro. Y esto tiene que ver precisamente con la venida del falso Mesías. Y la gente se va a dedicar a todo esto desmesuradamente. Y ya no se prepararán, porque creerán que ya tendrán esos 1000 años de paz que todas las religiones van enseñando, cristianas, y que son una mentira. Los 1000 años de paz no van a ser aquí en la tierra. Como no se van a preparar, el auténtico Cristo los va a sorprender. Vamos al capítulo 8 de este libro, después del diluvio. Vamos a leer solo hasta el final de esta página, donde nos dice: las aguas, está hablando ya del momento del diluvio, subieron 15 codos sobre las más altas montañas. El codo, la medida del codo, era una medida que iba desde precisamente el codo del brazo de un hombre hasta la punta de los dedos, aproximadamente unos 45 o 50 centímetros. A menudo le pareció a la familia que ocupaba el arca que todos perecerían, pues durante 5 largos meses su buque flotó de un lado para otro, aparentemente a merced del viento y las olas. Fue una prueba grave, pero la fe de Noé no vaciló, pues tenía la seguridad de que la mano divina empuñaba el timón. Claro, no era sencillamente estar en el arca y ya está, sino que era una convulsión tremenda de las fuerzas. Cuando las aguas comenzaron a bajar, el Señor guió el arca hacia un lugar protegido por un grupo de montañas conservadas por su poder. Estas montañas estaban muy poco separadas entre sí, y el arca se mecía en este quieto refugio, sin que el inmenso océano la agitara ya. Esto alivió a los cansados y sacudidos viajeros. Ahora tendríamos que recordar, cuando en una de las conferencias presentamos a Ron Wyatt y las pruebas que él dio de haber encontrado el arca precisamente en el monte Ararat en Turquía. A los que entren de nuevo en esta conferencia, les remito a una anterior donde precisamente presentamos cómo él relata este acontecimiento y las pruebas que mostró al respecto. Más adelante, en otra conferencia, volveremos a hablar precisamente de Ron Wyatt y no esta arca, la de Noé, sino el arca de la alianza. Noé y su familia esperaban ansiosamente que bajasen las aguas, pues anhelaban volver a pisar tierra firme. 40 días después que se hicieron visibles las cimas de las montañas, enviaron un cuervo, ave de olfato delicado, para ver si la tierra ya estaba seca. No encontrando más que agua, el ave continuó yendo y viniendo. 7 días después, se envió una paloma, la cual, al no encontrar dónde posarse, regresó al arca. Noé esperó 7 días más, y nuevamente envió la paloma. Cuando ésta regresó por la tarde con una hoja de olivo en el pico, hubo gran alborozo en el arca. Démonos cuenta otra vez de la importancia del 7. Más tarde, quitó Noé la cubierta del arca y miró. Y aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Génesis 8:13. Todavía esperó pacientemente dentro del arca. Como había entrado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Fue cuando finalmente desciende un ángel del cielo y abre esa maciza puerta y por fin pueden salir. Pero bien, nuestro relato se va a detener aquí. No vamos a ir ya más allá de lo que acontece después, pero sí que vamos a hacer un pequeño recuerdo que aparece en Génesis capítulo 9, de qué sucedió cuando ellos salen del arca. Hay un diálogo entre Dios y Noé. A partir del versículo 8 en adelante nos dice:
Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Por tanto, tengamos claro que la tierra no va a ser destruida otra vez por un diluvio. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿A qué arco se estaba refiriendo Dios? Al arco iris. Recordemos los versículos 13 y 14. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Yo no sé si vosotros, cuando veis este arco, quedáis impresionados, porque a veces aparece con una belleza tremenda, con una nitidez de colores impresionantes. Para cualquier persona que ve el arco, verdaderamente le puede sorprender la maravilla que esto aparezca así. Evidentemente tiene una explicación física, ya la sabemos, pero para el creyente esto tiene una trascendencia mucho más profunda. Cuando empieza a llover, vemos que aparece el arco, suele ser por la refracción con el sol. El pensamiento del cristiano es distinto al del otro ser humano en general. Él sabe que algo sucedió hace muchos años atrás que provocó esta situación. Y esto debe recordarnos que Dios hizo un pacto con Noé y con sus descendientes, o sea, nosotros también. Y nos sigue aguantando para no destruirnos por diluvio, por más mal que lleguemos a hacer las cosas. Tiene misericordia aún de nosotros. Pero va a llegar un momento en que su misericordia, ese tiempo de gracia, se va a terminar. Y luego la tierra ya no va a ser destruida por agua, sino que va a ser por fuego, en el retorno de Jesús. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dios sigue manteniendo su pacto. Y cada vez que nosotros vemos esto en el cielo, recordemos este pacto de Dios con el hombre. Y no lo veamos solo como, mira, qué curioso, qué bonito es cómo queda esto. Dios nos lo sigue mostrando para que recordemos lo que pasó y lo que va a volver a acontecer, pero que mientras aún tiene misericordia de nosotros. Y ahora vamos a entrar en el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7a, que son escritos también de Ellen White. Y ahora vamos a adentrarnos también en precisamente recordar más situaciones de las que vivió Adán y sus descendientes. Cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, no tenía la mancha del pecado. Estaba en todo el vigor de su perfección ante Dios. Todos los órganos y facultades de su ser estaban desarrollados por igual y equilibrados armoniosamente. O sea, se que era perfecto en todo. Su cuerpo, su mente,
no había entrado el pecado en él, no se había deteriorado para nada. Por eso, pensemos, si estando así llegó a pecar, ¿qué pasó después con Cristo cuando vino para poder redimir al hombre de la transgresión que Adán causó? ¿Vino en esas mismas condiciones que Adán, distinto? ¿Qué importancia tiene todo eso para nosotros? Ya lo iremos viendo. Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación para soportar la prueba en que éste fracasó. Entonces Cristo venció en lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. La familia humana, separada de la presencia de Dios, se había apartado más y más, generación tras generación, de la pureza original, de la sabiduría y el conocimiento que Adán poseía en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana en la condición en que ésta se encontraba cuando Él vino a la tierra para socorrer al hombre. En favor de la raza humana y con las debilidades del hombre caído sobre sí, debía resistir las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los cuales sería atacado el hombre. ¿En qué contraste se halla el segundo Adán cuando entra en el sombrío desierto para hacer frente a Satanás sin ayuda alguna? La raza humana había ido disminuyendo en estatura y vigor físico desde la caída y hundiéndose más y más en la balanza del valor moral hasta el momento en que Cristo vino a la tierra. Y Cristo debía llegar hasta donde estaba el hombre caído para levantarlo. Tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración de la raza. El que no conoció pecado se convirtió en pecado por nosotros. Se humilló hasta las mayores profundidades de la miseria humana, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que lo había sumido el pecado. Si aquí nos damos cuenta, vemos como la raza humana, con el paso de las generaciones, había ido disminuyendo en estatura, en potencia intelectual, en capacidades, y esa es la naturaleza que Cristo coge humanamente. No viene como Adán, de una estatura impresionante, ni con una perfección absoluta en todo, viene como un hombre de su época, y con ese deterioro de la carga del pecado que llevaba en su cuerpo por generaciones, Él asume eso mismo. No parte como Adán en este sentido, sino que parte aún en peor condición. Y en cambio, gracias a su no pecar, salva lo que Adán llegó a perder en el Edén. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra, hizo de Adán un participante de la vida y naturaleza de Dios. Fue alentado en él el aliento del Todopoderoso y se convirtió en un alma viviente. Adán era perfecto en su forma, fuerte, bien parecido, puro, llevaba la imagen de su Hacedor. Aquí hay detalles muy importantes. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, del barro, nos habla el texto, de una arcilla rojiza, y que no sé si lo comenté alguna vez aquí. Curiosamente, cuando nosotros tenemos desgarres musculares por lesiones de entreno o cualquier circunstancia, cuando nos aplicamos ese barro rojizo fresco sobre la zona afectada, nos lo envolvemos con un trapo típico de las sábanas de antes y descansamos con él, y eso lo hacemos varias veces, después nos limpiamos evidentemente, regeneramos nuestros tejidos de un modo impresionante, mucho mejor que con pomaditas y cualquier otra cosa. ¿A qué se debe eso? Pues que nosotros tenemos los mismos componentes que el barro rojizo. Y gracias a que podemos, o nuestro cuerpo absorbe lo que hemos perdido en esas rupturas,
a través del barro que hemos aplicado fuera, nos podemos regenerar mejor. Porque ese barro es de lo que estamos hechos. Y es lo que hemos perdido que recuperamos. Sabéis que yo me dedico precisamente al tema de la musculación, ayudando a enseñar a personas a entrenar, a cuidarse. Y siempre que les he dicho esto les ha asombrado. Y cuando lo han probado han visto que verdaderamente funciona. Y por eso os lo quiero transmitir aquí también, si alguno de vosotros tiene alguna lesión de estos tipos, para que lo ponga en práctica y se dé cuenta cómo verdaderamente funciona. El barro, cuando uno se levanta, lo encuentra resquebrajado totalmente, como si fuera tierra seca que no ha llovido, y luego eso se limpia a chorro de ducha. Pero llega un momento cuando el mal está sanado, que el barro ya no se cuartea, sigue estando húmedo cuando nos levantamos, y entonces es porque ya hemos recuperado precisamente todos esos nutrientes que habíamos perdido. Curioso que cuando Moisés escribe que el hombre fue hecho del barro, precisamente la ciencia nos demuestre que somos lo mismo. Y más a más, la práctica. ¿Cómo podía saber Moisés esto en esos tiempos? Vemos que Adán era perfecto en todo. Vamos a ir viendo más detalles de todo esto. Hay una parte también de lo que hemos leído interesante. El hombre vive por el aliento de Dios y se convierte en un alma viviente, en un ser viviente. Fijémonos cómo el término alma no quiere decir alguien descarnado de su cuerpo, que pulula por ahí cuando uno se muere o algo parecido, sino que el alma es un ser, es la persona. Y puedes ser alma viva o alma muerta, depende si el aliento de Dios está en ti o no. Esto es interesante para empezar a tirar por tierra el concepto de alma que nos lleva al mundo del espiritismo y del que todo el cristianismo prácticamente ha mamado. Y esto debemos tenerlo presente. Cuidado con el concepto de alma. Algún día trataremos el tema precisamente de la muerte, si Dios quiere. Hay tantos temas por tratar. El hombre salió de las manos de su Creador perfecto en su organización y bello en su forma. O sea que no hizo ningún mono, ni ningún bichito extraño que luego evolucionara. El hecho de que por 6.000 años haya resistido el peso siempre creciente de enfermedades y crimen es prueba concluyente del poder de resistencia con que al principio fue dotado. Interesante, ¿eh? Adán fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano de todas las obras de las manos de Dios. El hombre, hecho a la imagen divina, podía contemplar y apreciar en la naturaleza las obras gloriosas de Dios. Fuimos hechos a imagen divina, no a especie rara de nada. Y esto siempre debemos tenerlo presente. Somos imagen divina, pero lo hemos de conservar tanto como podamos, física, mental y espiritualmente. Porque si no, ¿cómo vamos a pretender ser hijos de Dios? Para ser hijos de Dios hemos de recordar nuestros orígenes. Y hemos de querer seguir siendo hijos de Dios, desde un principio hasta el final. Adán tenía temas como motivos de contemplación en las obras de Dios en el Edén, que era el cielo en miniatura. Dios, es interesante, era el cielo en miniatura. Si el jardín del Edén dice que era el cielo en miniatura, ¿cómo es el cielo? ¿Es un lugar donde solo hay nubes y van andando flotando, como tantas veces nos pintan en anuncios, peliculitas y demás? Pues no, aquí nos está describiendo cómo es el cielo, ¿eh? Dios no creó al hombre meramente para que contemplara las gloriosas obras de Dios. Por eso le dio manos para trabajar, así como mente y corazón para meditar. Si la felicidad del hombre hubiese consistido en no hacer nada, el Creador no le hubiera asignado un trabajo a Adán. El hombre había de encontrar felicidad tanto en el trabajo como en la meditación. ¿Por qué vemos ahora actualmente tantos problemas en la humanidad? ¿Por qué estamos viendo que la gente que está en paro
se aflige mentalmente, porque esta no es la condición natural para el hombre. El hombre necesita trabajar para su cuerpo y para su mente. Pero también necesita algo importante, y es la meditación. Se puede trabajar y se puede estar meditando. Se puede estar quieto y se puede meditar también. Pero la persona que siempre está quieta, está siempre ociosa, por circunstancias que sean, su mente no va a estar en la meditación, porque su cuerpo también le pide algo más. Por tanto, es necesario el equilibrio en el ser humano. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. ¿Habéis visto lo que pone aquí? El ser humano fue hecho para restablecer las pérdidas que Satanás y sus ángeles crearon en el cielo al ser expulsados. Quedaron lugares vacíos y el propósito de Dios fue crear al hombre para llenar ese cielo otra vez, siempre y cuando el hombre hubiese sido perfecto hasta el fin. Interesante este concepto, ¿verdad? ¿Por qué creéis que Satanás odia tanto, junto con sus ángeles, al ser humano? Porque íbamos a ser sus sustitutos. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. ¿Y qué lejos está nuestro carácter actualmente del de Dios? Todo por la transgresión. Y estad atentos a lo que vais a leer ahora también. Cristo nunca plantó las semillas de muerte en el organismo. Satanás plantó esas semillas cuando tentó a Adán para que comiera del árbol del conocimiento, lo que significó desobediencia a Dios. O sea que las semillas de muerte en el organismo provienen de Satanás, no provienen de Dios. Cuando Dios les dice que moriría el ser humano por transgredir, es porque sabe que Satanás automáticamente podría poner esto en el ser humano. Y todos morimos por habernos separados de Dios. Por eso la ciencia no puede hacer nada para detener la muerte. Puede prolongar un poco más la vida, pero no puede suprimir el gran enemigo de la humanidad, que es la muerte. Porque Satanás es el dueño de la humanidad, hasta que Cristo ponga punto y final a eso. Adán escuchó las palabras del tentador y cayó en el pecado al rendirse a sus insinuaciones. En su caso, ¿por qué no se puso en vigor la pena de muerte inmediatamente? Porque se encontró una manera de rescatarlo. El unigénito Hijo de Dios se ofreció como voluntario para tomar sobre sí el pecado del hombre y para hacer la expiación de la raza caída. No podría haber habido perdón para el pecado si no se hubiera hecho esta expiación. Si Dios hubiera perdonado el pecado de Adán sin expiación, el pecado se habría inmortalizado y se habría perpetuado con una osadía que no habría tenido restricciones. Es interesante. Si nosotros caemos en conceptos evolutivos o de marcianitos que nos han creado y dado la vida, etcétera, etcétera, y no entendemos que Dios fue el que nos creó tal como éramos en perfección, pero como humanos, todo el concepto de que Jesús tenía que venir a morir para que nosotros pudiésemos ser salvos, para restablecer lo que se perdió, se perdería también el concepto de por qué Jesús vino a la tierra.
Por eso, qué difícil es entender que el catolicismo ahora pregone que la evolución es un hecho hasta que sale el ser humano como tal. En la otra conferencia, hablamos de la estupidez de ese argumento, porque tenía que haber evolución, tenía que haber muerte. Y la muerte no había entrado hasta que entró el pecado. Eso ya era algo sumamente imposible. Pero además, ahora vemos este otro razonamiento. Si destruimos la creación tal como nos la narra el Génesis, destituimos totalmente a Cristo de lo que vino a hacer en la tierra. Si la humanidad hubiese cesado de caer cuando Adán fue expulsado del Edén, física, mental y moralmente, estaríamos ahora en una condición mucho más elevada. Pero al paso que los seres humanos deploran la caída de Adán, que ha resultado en una calamidad tan indecible, desobedecen las órdenes expresas de Dios como lo hizo Adán, aunque tienen su ejemplo para ponerlos en guardia, a fin de que no hagan como hizo él, a violar la ley de Jehová. Una vez más, cogemos la enseñanza de este hecho de Adán. Ojalá la humanidad hubiera dejado de caer en el pecado con Adán, pero ha habido una sucesión de caídas. Los seres humanos no aceptan la advertencia del caso de Adán, y más ahora, si se dice que no existió, que es un mito, condescienden con el apetito y la pasión en violación directa de la ley de Dios, y al mismo tiempo continúan lamentando la transgresión de Adán que introdujo el pecado en el mundo. Desde los días de Adán hasta los nuestros, ha habido una sucesión de caídas en toda suerte de crímenes, y cada caída ha sido mayor que la anterior. Dios no creó una raza de seres tan desprovistos de salud, belleza y poder moral como la que ahora existe en el mundo. O sea que ahora somos una atrofia total de lo que Dios había hecho en un principio. Enfermedades de toda clase han estado aumentando terriblemente en la humanidad. Esto no ha sido por providencia especial de Dios, sino directamente en contra de su voluntad. Esto ha venido por el desprecio del hombre de los mismos medios que Dios ha ordenado para resguardarlo de los terribles males existentes. ¿La culpa de quién es? Nuestra. No culpemos a Dios de nuestras enfermedades y de tantas otras cosas, porque la mayor parte de veces es por culpa nuestra, porque no hacemos lo que Dios nos ha dictaminado en cómo preservar nuestra propia salud. Y a esto además le añadimos las generaciones anteriores de pecado, lógicamente, nuestra tendencia no va a ser seres superpotentes, porque el mal anida en nosotros, el pecado. Pero al menos hagamos lo mejor posible para evitar todo esto. En el Edén, Satanás usó la serpiente como su instrumento. Fue el primer medium de la historia. Hoy día usa a los miembros de la familia humana, esforzándose por medio de toda suerte de astucia y engaño para levantar barreras en el sendero de la justicia, calculado para que caminen por él los redimidos del Señor. Ahora utiliza personas para fastidiar, ¿no?, el seguir lo bueno. Dios no consulta nuestras opiniones ni preferencias. Conoce lo que no conocen los seres humanos, los resultados futuros de cada movimiento, y por lo tanto nuestros ojos debieran dirigirse a Él y no a las ventajas mundanales presentadas por Satanás. Satanás nos dice que si le prestamos atención, alcanzaremos grandes alturas de conocimiento. Seréis como dioses, le dijo a Eva, si comiereis del árbol prohibido por Dios. Yo no sé si ahora recordamos cómo la nueva era nos está diciendo lo mismo, y otras creencias espiritualistas, de que somos dioses, que llevamos al Dios interno dentro de nosotros, que nosotros somos Dios. Pero qué burrada tan grande. Nosotros somos seres creados. Satanás utilizó ese mismo argumento para hacer sucumbir a Eva. Y ahora lo está utilizando a través de estos movimientos para que la gente no dependa de Cristo, de su muerte en la cruz, por nosotros, y de su intervención y mediación en el santuario celestial para que seamos librados de la paga final en el juicio. Es curioso, Satanás no cambia, siempre trabaja con lo mismo, solo que lo adapta a las circunstancias y al momento.
Fue muy leve la prueba dada a Adán y a Eva, pero no pudieron soportarla. Desobedecieron a Dios, y esa transgresión abrió las compuertas de la calamidad sobre nuestro mundo. Con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás, el originador del pecado, cuando colocó sus propias ideas por encima de las órdenes de Dios y procuró dejar sin efecto la ley de Dios por medio de su razonamiento engañoso. Cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rendiría a sus artificios. Se preguntaban a sí mismos, ¿transferirá la santa pareja su fe y amor del Padre y el Hijo a Satanás? ¿Aceptarán sus falsedades como verdad? Sabían que podrían refrenarse de tomar el fruto, obedeciendo el mandato positivo de Dios, o podrían violar la orden expresa de su Creador. Les fue dada la prueba más suave que podía darse, pues no había necesidad de que comieran del árbol prohibido. Todo lo que necesitaban había sido provisto, pero ya se encargó Satanás de presentarlo de un modo tan atrayente, ser como Dios, conociendo el bien y el mal. En verdad, conocer el mal, porque el bien ya pasaba a ser historia. Si Adán y Eva nunca hubiesen tocado el árbol prohibido, el Señor les hubiera impartido conocimiento, un conocimiento sobre el cual no descansaba la maldición del pecado, que les habría proporcionado gozo eterno. El único conocimiento que ganaron con su desobediencia fue un conocimiento del pecado y sus resultados. ¿En qué consistió el vigor del asalto contra Adán que causó su caída? No fue el pecado inherente, pues Dios hizo a Adán conforme al carácter divino, puro y recto. No había principios corruptos en el primer Adán, ni propensiones corruptas o tendencias al mal. Adán era tan impecable como los ángeles que están delante del trono de Dios. Esas cosas son inexplicables, pero muchas cosas que ahora no podemos entender serán aclaradas cuando veamos cómo ahora somos vistos y conozcamos cómo somos conocidos. Hay cosas que difícilmente podremos llegar a comprender y explicar ahora, pero llegará un momento, cuando Cristo haya vuelto, que nosotros sí vamos a entender. Siglo tras siglo, la curiosidad de los hombres los ha inducido a buscar el árbol del conocimiento, y con frecuencia piensan que están arrancando el fruto más importante cuando, a semejanza de las indagaciones de Salomón, encuentran que todo es vanidad y nada en comparación con la ciencia de la verdadera santidad que les abrirá las puertas de la ciudad de Dios. Pero Satanás siempre trabaja con lo oculto. Sí, busca en ti mismo y encontrarás la verdad. Adéntrate en ti, deja que lo de fuera del cosmos entre en ti, esa fuerza, etcétera. Todo es engaño satánico para apartarnos de Dios. La ambición humana ha ido en procura de la clase de conocimiento que le proporcione gloria, exaltación propia y supremacía. Así obró Satanás sobre Adán y Eva, hasta que las restricciones de Dios fueron rotas en pedazos y comenzó su educación bajo el maestro de la mentira, para que pudieran tener el conocimiento que Dios les había vedado, conocer las consecuencias de la transgresión. Y así es como Satanás va instruyendo a los seres que han caído, humanos, en todas esas doctrinas y falsas creencias que pasaron a formar parte de todo el pueblo humano que no seguía los designios de Dios, como seguían los descendientes de Set. Y a partir de allí todo se fue complicando hasta llegar al diluvio. Y a partir de allí, después del diluvio, avanzamos hasta nuestra historia, con una vez más la repetición prácticamente calcada de los acontecimientos anteriores al diluvio, y de los cuales iremos viendo muchos más detalles que nos van a sorprender muchísimo, para que veamos qué extraordinario paralelismo con la actualidad. Adán se rindió a la tentación, y como tenemos tan claramente delante de nosotros el asunto del pecado y sus consecuencias, podemos leer de causa a efecto y ver que no es la magnitud del acto lo que constituye el pecado,
sino la desobediencia a la voluntad expresada de Dios, lo que es una negación virtual de Dios, un rechazo de las leyes de su gobierno. La caída de nuestros primeros padres rompió la cadena áurea de la obediencia implícita de la voluntad humana a la divina. La obediencia ya no ha sido más considerada como una necesidad absoluta. Los seres humanos siguen sus propios pensamientos, de los cuales dijo el Señor, refiriéndose a los habitantes del mundo antiguo, que eran de continuo sólo el mal. Y eso pasó antes del diluvio, sigue pasando y pasará aún más. Se dispuso el plan de salvación de tal forma que cuando Adán fue probado, la tentación fue apartada de él todo lo posible. Cuando Adán fue tentado, no tenía hambre. Es curioso, ¿eh? Satanás dio a comer a Eva, Eva aceptó. Cuando Eva le da a Adán del fruto, Adán no tiene hambre en esos momentos para nada. Pero en cambio, él sucumbe. Incluso más fácil lo tenía para rechazar. Dios tenía poder para retener a Adán, impidiéndole tocar el fruto prohibido. Pero si lo hubiese hecho, Satanás hubiera tenido un asidero para acusar de arbitrario el gobierno de Dios. El hombre no hubiera sido un ser moral libre, sino una mera máquina, un autómata programado. Por eso Dios no pudo prohibirle de «no lo cojas», sino que lo tuvo que dejar a su libre albedrío, que hiciese lo que él quisiera, que decidiera por sí mismo. Ahí estaba parte del gran amor de Dios. No hizo una máquina, hizo a un hombre. Y el hombre decidió pecar. Pero ya veis, si Dios hubiese intervenido, Satanás tenía el gran argumento para decir, mira, así cualquiera te sirve, ¿no? Obligas, y no se hubiese descubierto el carácter de Satanás ante el universo. Ciertamente, no era el propósito de Dios que el hombre fuera pecaminoso. Hizo a Adán puro y noble, sin ninguna tendencia al mal. Lo colocó en el Edén, donde tenía todo aliciente para permanecer leal y obediente. Se colocó la ley en torno de él como una salvaguardia. Y nosotros ahora vemos la ley, los 10 mandamientos también, como una penuria. Uy, no hagas esto, no hagas lo otro, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Lo vemos tan traumático. Si eso está hecho para nuestra salvaguardia, para que no terminemos mal, pero nosotros a la nuestra. Tanto Adán como Eva comieron del fruto y obtuvieron un conocimiento que si hubiesen obedecido a Dios nunca habrían tenido, una experiencia en la desobediencia y deslealtad a Dios, el conocer que estaban desnudos. Desapareció el ropaje de inocencia, una cobertura proveniente de Dios que los rodeaba. Ellos estaban vestidos de un hálito de luz que los cubría. En el momento en que transgreden, ese hálito de luz se va. Esa energía con que Dios los dota afloja, porque se han separado de la fuente de vida que es Dios, la fuente de luz. Ellos sustituyeron esa vestimenta celestial cosiendo delantales de hojas de higuera. Qué pena, ¿eh? Esta es la cobertura que han usado los transgresores de la ley de Dios desde los días de la desobediencia de Adán y Eva. Han cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez causada por la transgresión. Las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor llama la atención de hombres y mujeres a la verdad, comienza la confección de delantales de hojas de higuera para ocultar la desnudez del alma. Pero no se cubre la desnudez del pecador. Todos los argumentos reunidos en forma de remiendos por todos los que se han interesado en esta costura endeble quedarán en nada. Poniendo excusas, trabas, se cosen estas hojas, para nada sirven. Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido a su Creador, hubieran permanecido en la senda de la rectitud perfecta, podrían haber conocido y entendido a Dios, pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos la luz de las vestimentas de inocencia celestial, y al perder las vestimentas de inocencia, se envolvieron con los oscuros mantos que resultan de ignorar a Dios.
La luz clara y perfecta que hasta entonces los había rodeado, había iluminado todo aquello a lo cual se acercaban. Impresionante, ¿eh? Pero privados de esa luz celestial, los descendientes de Adán ya no podían descubrir el carácter de Dios en sus obras creadas. Qué interesante ver cómo el ser humano estaba revestido de esta luz. Y no sé si, bueno, sé que hay personas que han visto una predicación que presenté sobre los ángeles de Dios, que aparece también en la misma página donde están puestas las conferencias, en las cuales vemos como los ángeles también están revestidos de algo muy parecido. Pero ellos lo mantienen porque ellos no han transgredido la ley. Cuando fueron creados, Adán y Eva tenían un conocimiento de la ley original de Dios. Estaba impresa en sus corazones y conocían las exigencias de la ley sobre ellos. Cuando transgredieron la ley de Dios y cayeron de su estado de feliz inocencia y se convirtieron en pecadores, el futuro de la raza caída no quedó aliviado por un solo rayo de esperanza. Dios se compadeció de ellos, y Cristo ideó el plan de su salvación llevando él mismo la culpa. Su propio Creador. Cuando se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición, que mediante Cristo habría esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Aunque la lobreguez y oscuridad pendían como una mortaja sobre el futuro, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de la esperanza alumbraba el lóbrego futuro. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán. Adán y Eva experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina total. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que habría de sufrir y, sin embargo, se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada sobre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario. Bien, vamos a dejarlo aquí. Las citas continúan. Aún van a venir citas, yo diría que tan o más interesantes que las que hemos leído hasta ahora. Si nosotros no percibimos que todo esto fue un hecho literal, Jesús vino a la tierra a hacer el tonto. ¿De verdad creemos que Jesús vino solo a hacer el tonto a la tierra? ¿Por qué ha interesado tanto desvirtuar que Jesús estuvo en la tierra? ¿Por qué ha interesado tanto desvirtuar lo que Cristo hizo aquí, muriendo en la cruz? ¿Por qué ha interesado tanto que apareciese la evolución, se difundiera por todas partes y se manchara la imagen de Dios creando al hombre? ¿Por qué está interesando tanto que a hablar de creacionismo se esté prohibiendo ya en escuelas también en muchos lugares? Pues porque Satanás lo que no quiere es que la gente considere que Cristo vino a morir para que el hombre pudiese ser salvo. Jesús no vino solo a enseñar como un gran maestro, ser el mejor maestro de toda la historia. Jesús vino a salvar al hombre, y para eso era necesario su muerte en la cruz. Si nosotros tiramos por tierra todo lo que pasó en la creación, nosotros estamos perdidos, porque no entenderemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, y va a evitar que nos acerquemos a Dios buscándolo de corazón y con arrepentimiento. Y no podremos prepararnos para esperar su segunda venida. Y no podemos esperar ser salvos de la destrucción que viene sobre la tierra. No sabemos si nosotros vamos a morir antes de que Cristo vuelva o no. Pero a nosotros lo que más nos importa es ser salvos por la eternidad y volver a ser como era originalmente el hombre en su creación. Y estar por fin en paz, tranquilidad, conocimiento de Dios y armonía entre todos. Esto es la clave para entender las maniobras que el Vaticano está haciendo a través
de las sociedades secretas y a través de sus propias declaraciones para echar por tierra el origen del hombre. Hay unas conferencias de un compañero nuestro donde presenta en varias partes la mentira de la evolución. Os las recomiendo, están puestas también en nuestras páginas en internet donde aparecen las conferencias, porque de un modo claro, que hasta un niño puede entender, se ve las maniobras falsas y los argumentos mentirosos que utilizan para tirar por tierra el creacionismo. Y ahora se tilda a la gente que habla de creacionismo como fanático religioso. Es curioso, ¿eh? Siempre Satanás hace utilizar la palabra fanático contra aquellos que dicen las cosas que Dios quiere que digan. Lo utilizó con los profetas antiguos, lo utilizaron con Jesús, lo utilizaron con el apóstol Pablo, lo utilizaron en la Edad Media, lo utilizan ahora, y más que lo van a utilizar cuando empiecen los problemas de aquí a muy poco tiempo. Porque ese va a ser el argumento para ir contra el verdadero pueblo de Dios. Bien, quiero dejaros aquí. La próxima conferencia intentaremos presentar el tema de la visita del Papa a Alemania, porque verdaderamente vamos a ver cómo muchas cosas tienen un gran ligamen con todo esto y con lo que nos espera. Pero además, si no es posible presentarla, o si es posible también, si da tiempo, seguiremos con la cuarta parte del mundo antediluviano. Muchas gracias. Hasta la próxima.